Hola amigos, soy Liliana y estamos nuevamente en su serie Estrés y Vida Cristiana. En este capítulo vamos a hacer una revisión sobre el tema de estrés, un problema de este siglo. Sabemos que muchas veces se tiende, quizás por ser justamente hijos de nuestro tiempo, del siglo en que estamos viviendo, se tiende a pensar que los problemas que se nos presentan son justamente de nuestro tiempo, de estas décadas. Una de las preguntas que generalmente me hacen es, ¿qué está pasando? ¿Por qué el estrés es tan presente en estos días? ¿Es solo un problema de estos días? ¿Es un problema de estas últimas décadas? ¿Es un problema de este último siglo? ¿Antes había gente estresada? Y evidentemente surgen las hipótesis. Antes no habían psicólogos como ahora. Antes no habían tantas personas que pudieran acudir. Me remito a siglos atrás. Entonces, ¿cómo era esto del problema del estrés? ¿O es que algo está pasando para que ahora las personas se estresen? Es una pregunta válida, muy común. Y les he querido traer el día de hoy un rápido resumen, si se quiere, una breve línea de tiempo, sobre una serie de hallazgos interesantes que nos muestran cómo el estrés ya se vislumbraba e incluso ya se trataba desde épocas anteriores. En su pantalla va a ir apareciendo cada uno de los datos que voy a ir mencionando, por lo menos las referencias, para que puedan ir viendo cómo hay hitos en nuestra historia que nos permiten ver cómo esto no es un problema solamente de hoy. Sin embargo, el fin no es solamente comprobar que no es de hoy, sino los aportes que desde antes, cuando se tiene una perspectiva histórica de las cosas, nos van dando luces muy iluminadoras y muy enriquecedoras. El estrés, entonces, es un tema que ha cobrado cada vez mayor popularidad. Si nos remitimos a 20 años atrás, ya en la revista Time, en 1983, se consideraba el estrés como la epidemia de los 80, la tendencia a ubicar en nuestro mundo, en nuestra época, todo aquello que vemos, de una manera a veces exclusiva. Bueno, esta epidemia de los 80, más de 20 años después, continúa siendo una epidemia. Y nosotros seguimos escuchando frases como estoy estresado, no jalo con este trabajo, esto es demasiado, o incluso no solamente en el ámbito laboral, en la misma casa, en la familia. Tú me estresas con tus problemas, ya no puedo más, ustedes me hacen reaccionar así, estoy estresado por tu culpa. Y una serie de frases que remiten a la cotidianeidad del término de la palabra estrés. Incluso en la experiencia en el colegio, más de una vez he podido escuchar a los adolescentes quejándose del estrés que estaban viviendo por los exámenes, tener que hacer deportes al mismo tiempo, tener que rendir, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo este acento sobre el estrés se ha desplazado desde un ámbito clínico, que inicialmente ahora vamos a ver, empieza en la medicina, en un ámbito clínico para ir hacia los ámbitos laborales, el ámbito escolar y el ámbito familiar y el ámbito social. Entonces, eso nos está hablando de que evidentemente se está constatando en nuestro mundo, en diferentes áreas, en diferentes aspectos de nuestra vida, lo cual ya habla de, si quieren, el calibre de la problemática y de lo presente que pueden estar en nuestras vidas. Simplemente marquen en el Google una búsqueda de la palabra estrés y van a aparecer aproximadamente unos 200 millones de links. Es como para preocuparse, pero no se estresen. La idea es ahora poder ir haciendo una revisión que va a ser no solamente simpática, sino, como les digo, da aportes interesantes a nuestra comprensión del estrés. Podemos partir, si nos remitimos a una revisión cronológica, a una revisión que publican los psicólogos Cooper y Due, quienes van a afirmar que después de haber estado buscando diferentes hallazgos en relación al estrés, la psicología actual no estaría descubriendo el tema del estrés, sino más bien redescubriéndolo. ¿Cómo así? Nosotros podemos ver que ya desde el siglo XVII, justamente se plantea el término estrés desde un ámbito de la física. Es Robert Hooke quien, alrededor de 1700, lo utiliza por analogía del uso de la misma palabra que él usaba para las estructuras. En el caso de este físico, él
hablaba de cómo una carga, conocida como el load, aplicado a una estructura, ejercía una presión y producía un estiramiento. Esto que se aplica al concepto de la estructura y que se conoce como una situación de estrés, de ser desbordado, exigido, se usa como analogía luego para en la medicina también aplicarlo a la persona. Y es así como este concepto se toma para entender, así como vemos en el caso físico del estiramiento, del desgaste, nos ayuda para entender el desgaste que se da en la persona cuando hay demandas, presiones, exigencias que la pueden desbordar. Es así como se empieza a hacer frecuente la palabra estrés, por lo menos la aplicada en la medicina y posteriormente en la psicología. Los médicos entonces van a empezar a hablar en sus publicaciones e incluso en sus diagnósticos de un término entendido como desgaste de la energía nerviosa. Y esto ya estamos hablando del siglo XVIII, es decir, recogen ese término del siglo XVII y es más, estos médicos plantean que la tercera parte de las enfermedades que se atendían en ese entonces se debían a orígenes nerviosos. Este es un dato interesante, pues entonces, si bien es cierto, podría no haber estado tan publicitado o tan conocido por nuestra misma globalización, sí se constataba en el ámbito de la medicina que habían una serie de síntomas no explicados, si se quiere, y que se atribuían a un origen nervioso. Vemos ya desde esta definición entonces una sugerencia a entender que puede darse una sobrecarga de los recursos físicos. ¿Y qué nos puede ayudar esta sugerencia? A lo que en ese momento también se apuntó, a querer educar a la persona para poder rendir un poco más al máximo de sus capacidades y posibilidades, pero poder rendir un poco más en su vida cotidiana. Es interesante cómo entonces en ese momento se trata de enfrentar ayudando a la persona para que ante esta sobrecarga pueda responder de una manera evidentemente saludable. En el siglo XIX continuamos entonces con estos diagnósticos hechos por los médicos de desgaste nervioso. Un hallazgo que avanza en esta línea se da hacia la llegada, como les decía, de este siglo, cuando el médico americano George Baird describe un cuadro frecuente en sus pacientes como resultado de una sobrecarga de las demandas y la llama neurastenia. Es cierto, para muchos de los psicólogos que me puedan estar escuchando, que el cuadro de la neurastenia no es idéntico al cuadro del estrés actual. Sin embargo, guarda mucha similitud y es valioso el tomarlo como un precursor, si se quiere, en cuanto a definición, para poder entender cómo se trataban los posibles casos de estrés que se pudieran dar en ese momento. Si bien es cierto, entonces, que no es idéntico, Baird tiene el gran aporte de sugerir que las condiciones sociales y las exigencias de la creciente vida urbana, y acá vemos todo el tema de los estresores en nuestra vida social, justamente esa exigencia de la vida urbana podía suscitar un desequilibrio en la persona, es decir, podía llevarla a la enfermedad. Y es así entonces que se empieza a dar pie a una serie de terapias que, si se quiere, son más humanas, menos tecnificadas o menos mecánicas en esa época, sino más humanas, de ver cómo la persona estaba entendiendo su entorno social. Estas enfermedades nerviosas consideran que la realidad social del individuo entonces tiene que ser tomada en cuenta cuando se está hablando del estrés. Si nos remitimos al momento actual, evidentemente poder entender la crisis actual en la cual vivimos, en la cultura, en el trabajo, en las familias, en la realidad personal, tiene mucho que ver con el creciente estrés, con la intensidad de los cuadros de estrés que podamos estar viendo alrededor nuestro o en nuestras propias vidas. Empezando en 1880, durante 40 años, el cuadro de neurastenia se consideró entonces una enfermedad resultante de una sobrecarga del sistema nervioso. Y se hace famosa entonces la frase debilidad de los nervios. Probablemente hayan escuchado, generalmente lo usan gente de generaciones pasadas, gente de edad que habla, se enfermó de los nervios. Se ha desgastado en los nervios, es débil de los nervios. A veces es verdad que se usa este término para otros cuadros que puedan ser
netamente psiquiátricos, pero muchas veces responde justamente a esta concepción de que hay un desgaste nervioso en la persona. Ahora nosotros sabemos que mucho de ese desbalance se relaciona con el sistema inmunológico. Sin embargo, lo interesante aquí es que al hablar de estos síntomas nerviosos que desembocan en una enfermedad, se está estableciendo ya entonces un puente entre la medicina y la psicología, pues afectan, y ellos toman en cuenta, afectan al organismo y producen lo que ahora conocemos como toda la medicina psicosomática, con una serie de síntomas como desesperación, fobia, insomnio, incluso problemas de atención. Ojo a los conocidos déficits de atención tan populares hoy en día, migrañas, indigestión e impotencia sexual. Entonces vamos viendo cómo todos estos hallazgos van complementando, si se quiere, van integrando el concepto actual de estrés. Podríamos de repente decir que no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo interesante es poder rescatar una mirada histórica frente al desafío que tenemos hoy ante nuestra realidad. Es entonces que se empieza a ensayar un intento de etiología. Y lo más interesante de esto es que también se puede constatar en diferentes lugares, no solamente en los centros que puedan ser habitualmente de investigación, sino por ejemplo también se encuentra en Inglaterra la English Malady, e igualmente identificada por el Dr. Shane, dirán que afectaba principalmente a una élite intelectual y se le atribuía un exceso de comodidad y de pereza, y a una dificultad para afrontar el momento de aflicción que atravesaba como civilización moderna. Vemos entonces cómo van confluyendo factores sociales y personales y cómo se va planteando una relación entre la mente y el cuerpo, que van a ser los antecedentes, o si se quiere, las bases para ir aproximándose de una manera más integral al concepto actual de estrés. No se vaya, regresamos en el segundo bloque para seguir continuando con esta línea de tiempo de los hallazgos que pueden darnos luces sobre el tema del estrés. Nos vemos. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros. Como les venía diciendo, en el tema del estrés, si es que es un mal de nuestro tiempo, vemos cómo hay antecedentes
buscando en el caminar histórico, que ya iluminaban sobre el problema del estrés y que incorporaban aspectos sociológicos y el hecho de que la persona se experimente sobrecargada por una exigencia, una demanda. Si bien es cierto, en un inicio más relacionada con lo físico, luego se va viendo el cambio al ámbito nervioso y con ello ya estamos entrando en el área psicológica. También al final del bloque anterior hablábamos de que a partir de esos hallazgos se trata de poder elaborar una etiología. Una etiología lo que busca es querer explicar las causas, los orígenes de una enfermedad. Entonces, con estos hallazgos que se habían tenido hasta entonces y que tenían como hipótesis la sociedad en que vivimos en esos siglos, tanto estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII y el siglo XIX, a inicios, la sociedad está enfermando al hombre porque está habiendo un cambio de paradigmas y está relacionándose con el desgaste nervioso que está presentando o, si se quiere, la llamada neurastenia en otros casos. Pues bien, les decía, empezaba con esta segunda parte, a decir que también en Inglaterra se conocía el English Malady y se refería a un grupo particular que estaba teniendo deficiencia para asumir los cambios de la sociedad en ese momento e incluso se hablaba de un exceso de comodidad y pereza. Un dato interesante, porque si traemos ese dato a nuestro tiempo actual, vemos que así como el doctor Cheney hablaba de una incapacidad en ese momento en la sociedad en la cual trabajaba y atendía, para poder enfrentar la aflicción como él la describe, muchas veces en nuestro tiempo también descubrimos que no necesariamente, esto pasa muchísimo, la persona cuando se siente desbordada, exigida, sobrepasada, es real que lo esté siendo. Muchas veces lo que puede ocurrir, y de hecho se constata, es que nos acostumbramos a un confort excesivo, a un engreimiento, a un consentimiento que nos hace débiles, que nos hace, si se quieren, deficientes para enfrentar más exigencia, para enfrentar el sufrimiento. Ya lo veían desde aquí y lo atribuían, en el caso de ellos, a una élite. Pero en el caso nuestro no necesitamos ni siquiera referirnos a una élite. Vemos cómo efectivamente, y esto lo pueden ver en adolescentes y también en niños, cuando se les sobreprotege, cuando se quiere crear un ambiente, si se quiere, demasiado cómodo, se les está incapacitando para la vida cotidiana, para los desafíos, para los encuentros, para todo aquello que nos, si se quiere, nos desafía, nos reta a conseguir metas mayores. Es entonces este doctor Cheney, junto con el doctor Baird, quienes van a apuntar a un análisis crítico de la cultura moderna en esos días. Por otro lado, también habían otras posturas. El doctor Allbutt sostiene en el Contemporary Review, en 1920 aproximadamente, que el sistema nervioso no se debilita ni se agota. Es interesante porque él trae toda, si quieren, una vertiente muy desarrollada actualmente por el endocrinólogo McEwen. El doctor Allbutt en esa época decía que estas exigencias no tenían que verse como algo que desgasta el sistema nervioso, porque él descubría que estamos hechos para eso, justamente, para gastarnos y desgastarnos, si quisiéramos leerlo bíblicamente, y que eso fortalecía a las personas. Entonces, ¿dónde estaría, según este doctor, la explicación de los cuadros de estrés? Él va a buscar más bien el hecho de que en esa época hay un cambio de paradigma y las sociedades que antes se regían por autoridades civiles y que podían tener cierta seguridad alrededor por estas figuras que lo protegen, apelan a que entonces el ciudadano tenga que hacer decisiones morales, decisiones frente a su vida, decisiones donde evidencien su propia fortaleza para participar como ciudadanos y para poder salir al encuentro de las necesidades en ese momento. Estamos hablando, como les repito, de aproximadamente 1910, 1920. Entonces es interesante, porque él ya está introduciendo una nueva variable, que es la fortaleza moral. Entonces este doctor Allbutt incluso
llega a criticar directamente las posturas de su época que apuntaban a este desgaste nervioso y decía, el desgaste nervioso no tiene que entenderse porque hay una demanda muy fuerte en nuestra vida. Y es más, si hay esas enfermedades psicosomáticas, constatamos en nuestro día a día, escribía él, que ni siquiera nos llega a problemas que lleven a la muerte. Mientras que en el caso de conflictos morales, de falta de valores en la sociedad, sí llevaba a extenuarlos, porque constataba, por lo menos una porción de la sociedad en ese momento, que era incapaz de contar con una fortaleza interior para poder asumir todas las dificultades históricas que atravesaban en esa sociedad en ese momento. Nuevamente, si traemos esa clave hermenéutica, esa clave de interpretación, esa variable, si se quiere, dentro del estrés, también nos puede hablar a nosotros de cuán debilitada puede encontrarse en una persona la capacidad moral de optar por el bien, no según la manipulada calidad de vida que ya comentábamos en otros capítulos, no según lo que todo el mundo hace, no según lo más cómodo, sino según lo que es bueno, lo que está bien, lo que apunta a un valor. Y directamente llámese a un valor cristiano. Entonces, ¿quién es más débil? ¿Quién se debilita, se fatiga, se pueda sentir estresado? ¿O quien no tiene una fortaleza interior para asumir la vida, para tomar decisiones que vayan con el bien? Ya nos plantea un cuestionamiento muy interesante, como para seguir por esa línea y tratar de entender qué es ser realmente fuerte a nivel moral y evidentemente a nivel yoico, porque como vemos somos una unidad. Tenemos también entonces otro hito luego, posteriormente, que son las terapias. Ante este mal, llámese English malady, llámese neurastenia, llámese debilitamiento moral, ante estas situaciones que son descritas con muchos síntomas que son similares a nuestros cuadros actuales de estrés, se busca entonces una serie de terapias, es decir, de tratamientos que puedan no solamente aliviar, sino ayudar a sanar a la persona, que evidentemente se consideraba enferma. Muy interesante es el hallazgo de la terapia que más éxito tuvo en el caso del médico americano llamado Silas Ware Mitchell, quien vivió de 1829 a 1914. Él se hizo famoso por su rest cure, es decir, la cura de descanso. Él es considerado un precursor de la aplicación de la psicología a la medicina en términos de terapia y tratamiento, y especialmente en las enfermedades nerviosas. En su conocida obra Fat and Blood en 1877, recomienda una terapia que consiste, tomen nota porque esto que puede ser tan lejano en la época puede ser tan cercano también, consiste en sacar al paciente de su ambiente acostumbrado y aislarlo pidiéndole que descanse en cama, que siga una dieta balanceada, que haga ejercicio, que escriba una autobiografía y que reciba una terapia de masajes. Este tipo de terapia tuvo mucho éxito y posteriormente se le agregaron medidas como visitar lugares naturales, estadías cortas en sanatorios mentales y finalmente se recomendaba también algún tipo de psicoterapia, es decir, un cambio, evidentemente, si no iba a ser la aplicación de la teoría cognitiva o de otras teorías como la entendemos ahora, sí es un cambio en la mentalidad, en las ideas que tenemos y cómo se enfrenta a la realidad. Vemos aquí entonces cómo es un aporte ya desde estos años a ver la salida ante el problema del estrés en un conjunto y en una visión integral que abarque diferentes dimensiones de nuestra vida, donde se cuida no absolutamente y exclusivamente lo físico, sino lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Incluso sin que sea explicitado, nos queda claro que al poder proponer el hecho de escribir una autobiografía, de estar en contacto con la naturaleza, ya estamos apelando a elementos de interioridad, que nos lleva a, si se quiere, en la dimensión del espíritu, al encuentro con uno mismo. Resulta interesante entonces cuando no queremos nosotros quedarnos en la supuesta psicología moderna o en las recomendaciones
llevadas por la ciencia o por lo mensurable, resulta muy interesante cómo encontramos luces, que son intuiciones no solamente válidas, sino que van dando aportes desde antes. Quería tener el ejemplo del estrés porque es el tema que nosotros tenemos entre manos y porque me parece valioso que lo apliquemos en todo momento con una perspectiva de mirar hacia atrás para entender qué está sucediendo en el presente. Finalmente, entonces, tenemos después, ya en el siglo XX, a Walter Cannon en 1932, quien es el primer investigador moderno que nos va a hablar de que a pesar de que un organismo pueda soportar una carga, cuando la tiene por largo tiempo, este organismo se desgasta. Y es así como Cannon da luces también para todo el tema actual del estrés crónico, que como vemos, a diferencia del estrés agudo, que no necesariamente va a debilitar o enfermar a la persona, el estrés crónico sí tiende a desgastarla, porque evidentemente se está tratando de una actitud negligente frente a una persona donde sus recursos en algún momento ya no van a funcionar. Entonces, este autor da luces para que después Hans Selye, el llamado padre del estrés, y creo que de hecho puede merecer este nombre por haber sistematizado y explicitado en sus teorías, revisadas en los otros capítulos, puede haber explicitado, como les digo, todo el concepto del estrés y cómo funciona, recoge de Cannon justamente y de otros toda esta sabiduría, estos conocimientos, para después hablar de que el estrés se va a presentar cuando hay un agente que amenaza la homeostasis de la persona. Y ya en otros capítulos hemos hecho revisión también de cómo se va pasando de la concepción de Selye inicial de un estrés, si se quiere, plano o solamente de una dimensión, a que él mismo proponga y diga después que existe el estrés positivo y negativo. El estrés positivo cuando se afronta como si se quiere, como un reto, aquello que se presenta y se crece y se fortalece, que es parte de la vida, y el estrés negativo cuando la persona se queda entrampada y cuando no encuentra solución. Hasta aquí entonces vemos solamente algunos hallazgos de revisar si hay hitos, y vemos que sí los hay, que nos puedan iluminar sobre el concepto del estrés. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, el estrés no es únicamente un problema de nuestros días, aunque sí habría que tomar en cuenta una revisión que abarque los diferentes aspectos social, personal, comunitario, físico, psicológico, espiritual, para que nos puedan dar una visión integral de lo que realmente pueda estar sucediendo. Entonces, también otra consecuencia de esta revisión es ver lo importante de poder ver en nuestra historia una perspectiva que justamente ayude desde la psicología entendida históricamente para poder tener una visión integral y cargada de un humanismo muy valioso. Espero que esto les haya podido iluminar también para comprender con más cabalidad el tema que venimos tratando y les agradezco mucho por su presencia. Nos vemos.